En primer lugar, me presento. Soy Mara Tanelli, profesora titular de Control Automático en el Politécnico di Milano. Tengo 42 años y 3 hijos, de 10, 8 y 7 años, 2 niños y una niña. Enseño un curso básico sobre fundamentos de control automático en el segundo año de licenciado en Ingeniería de la Automatización y Control, y un curso más avanzado sobre modelización de sistemas dinámicos en el máster en Ingeniería de Gestión. Y también estoy muy involucrada en mi institución, donde, desde 2018, formo parte del comité directivo del POP, que coordina todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo en materia de diversidad e inclusión. POP significa Igualdad de Oportunidades en el Politécnico di Milano. La igualdad de género es, por supuesto, un fuerte imperativo que estamos persiguiendo, pero no es el único. Fomentamos la igualdad e inclusión a lo largo de muchas otras direcciones. Diferentes habilidades, salud mental, diferentes orientaciones sexuales, diferentes culturas. Nuestra institución trabaja duro para diseñar y realizar acciones positivas, con importantes compromisos presupuestarios, que de hecho se destaca como una posición muy distintiva en el panorama italiano. También tengo el honor de servir como defensora de los estudiantes para el periodo 2020-2023. De hecho, he sido nominada para este papel por los propios estudiantes. Es uno de los mayores logros y satisfacciones de mi carrera. A través de este papel y mi enseñanza cotidiana y actividades de supervisión trato de ser fiel a mis valores y de fomentar la diversidad y la inclusión tanto como pueda. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ahora me concentraré en la igualdad de género y luego hablaré más ampliamente también de otros aspectos. Vamos a empezar por los hechos. Las mujeres son muy pocas en las universidades técnicas en general y en los llamados cursos de ciencias puras en particular. Pueden ver mi grupo de investigación. La imagen es del último día de la graduación. Y puedes ver que hay pocas chicas, son pocas de hecho, y así lo sienten. Así que no olvides que una clave para sentirte incluido es sentir profundamente que perteneces al lugar y la comunidad en la que vives. Y si eres una chica en una clase de, por ejemplo, ingeniería informática, la sensación de que perteneces a ella es en general más difícil que para los chicos. Esto a menudo comienza muchos años antes de que los veas en clase, en la universidad. Como la socialización temprana de las diferentes disciplinas tiene un fuerte impacto en las niñas. Y estoy hablando del enfoque general de presentar competencias relacionadas con leer y escribir como competencias que deben y pueden adquirirse mediante ensayo y error, mientras que los basados en matemáticas son más incorporados. Son aquellos para los que debes estar dotado, en cierto sentido, para tener éxito. Y como las niñas biológicamente aprenden antes las habilidades comunicativas, por lo tanto, son más propensas a captar más profundamente los mensajes que los adultos les envían sobre estos temas. Y luego crecen dentro de una sociedad orientada a los hombres, donde la congruencia de su rol les dice que pertenecen a donde ven que otras mujeres pertenecen y a donde sus familias, las familias de sus amigos, los medios de comunicación y la sociedad las dibujan. Y así, a los 15 años de edad. Las niñas que están estudiando en escuelas secundarias orientadas a la ciencia se ven desproporcionadamente proyectadas hacia un futuro profesional de la salud, más que hacia la ciencia y las carreras TIC. Y ocurre lo contrario para los chicos. Si ahora avanzamos rápidamente a la matrícula universitaria, se pueden ver los datos tomados de la matrícula de 2020 en el primer año de la licenciatura en el Politécnico di Milano. Se pueden ver estereotipos muy básicos en acción. El curso con menos chicas es ingeniería mecánica, mientras que el más buscado es ingeniería biomédica. Entonces, ¿es la ingeniería biomédica menos técnica? No. ¿Es menos difícil? No de nuevo. Simplemente transmite, principalmente a través de su nombre, este mundo cariñoso en el que las niñas son entrenadas para sentirse en casa. Entonces, ¿cómo enseñamos? Fomentamos y promovemos la igualdad y la inclusión. Creo que, en primer lugar, debemos ser muy conscientes de este contexto, para que podamos establecer el escenario, y entonces debemos tratar de recordar que las profesoras estamos entre los modelos de rol más importantes para ellas, y hacer nuestro mejor esfuerzo para mostrar estos valores en acción. Y creo que las profesoras de ciencias puras tienen un papel especial en ello.
Como ejemplo, enseño a los estudiantes de Ingeniería de Control el primer curso sobre la disciplina central en la que han elegido especializarse, es Fundamentos del Control Automático, y creo que es muy bueno para ellos que sea una mujer quien enseñe. Y me muestro a mí misma que soy una mujer y que no necesito jugar en masculino para ser creíble y respetada. Y hago un punto de mostrarles mi femineidad, a través de la ropa, maquillaje, uñas rojas, etc. Pero cuidado, no porque las mujeres tengamos obligaciones en este sentido, sino que, como me gusta ser femenina de estas maneras, no tengo que disfrazarlo porque soy profesora de ingeniería. Y creo que este es un mensaje a las niñas, que pueden pertenecer sin comprometerse, y también un mensaje fuerte a los niños, diciendo que las mujeres sin duda pueden ser científicas, ingenieras o cualquier cosa sin tener que renunciar a su condición de mujer a cambio. También soy cuidadosa con el lenguaje. El italiano es un lenguaje de género, con un plural general masculino, y tomé una decisión consciente y coherente para usar siempre palabras en femenino y masculino cuando empiezo mi saludo en emails a los estudiantes y uso el femenino para referirme a mi título de trabajo. Esto es algo que todavía no es muy utilizado y que da la idea que los títulos valen más si tienen desinencia masculina. Esto puede parecer poco, pero la liberación de la desinencia femenina a los títulos de profesión orientados a los hombres es el primer paso para difundir la presencia de las mujeres en estos roles, para que puedan ser percibidas como plenamente pertenecientes al juego, y en este sentido me comporto en lo que se refiere a mi modelo de liderazgo. Me gusta escuchar a la gente, pasar tiempo con ellos, ya que realmente creo que este es el verdadero valor detrás de cualquier vida y experiencia laboral, y dejé que mis estudiantes lo vieran, lo aprecian, y nunca ha planteado ningún problema de autoridad en nuestra relación. Como creo que siempre puedes tener autoridad sin ser autoritaria. Y esto también me permite ser inclusiva hacia mí misma. Y como creo que a todos nos hace sentir bien si somos fieles a nosotras mismas, y esto creo que es el primer paso real que todos deberíamos dar antes de ser eficaz en la inclusión de otros.